Que no sé por qué a veces bajan las audiencias, a veces suben, pero pues les había yo pedido de favor que votaran o comentaran o le dieran mal dedito arriba a los o likes a los videos si les gustaban las clases, porque para que se difundiera más, pero pues no ha sucedido. Quiero pedirles que si les gustan las clases, lo hagan para que otros puedan también pues, ser edificados a través de estas clases. Eh, con todo el amor, con todo el encargo, que Dios les bendiga, hermanos. Hemos estado viendo diferentes cosas como desde la entrada del Señor Jesucristo, sus profecías, eh, y varias cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que lo más importante de lo que hemos estado viendo es que hemos visto de alguna manera que todos somos predestinados, que dentro de esta predestinación, por supuesto, está el libre albedrío de cada quien, que sin embargo todos tenemos un llamado, todos somos utilizados por el Señor, guiados de alguna manera, algunos con más conocimiento, con más temor de Dios. Lo decíamos, ¿no? Generalmente mientras más conocemos, más creemos y esa misma fe pues, nos obliga a tener más temor con respecto a nuestro Padre que es celestial. Y es un temor limpio, puro, es un temor como el que nosotros le podríamos tener a nuestros padres, ¿no? Sabemos protegidos, pero también corregidos por ellos. Entonces, es igual. Dios, lo estábamos viendo en una de las predicaciones. Ya no sé ni dónde veo qué cosas, ya se los he platicado, ¿no? Pero estábamos viendo, ¿no? Que el Señor Jesucristo, digo, dice el Señor Jesucristo que el Padre al Hijo que ama lo corrige. Entonces, pues precisamente como nosotros estamos bajo el amor y el cuidado de Dios, pues Él nos corrige cuando hacemos las cosas mal. Por eso es por lo que tenemos cierto temor. Y decíamos que, por ejemplo, Judas fue predestinado, pero que a fin de cuentas él tuvo las mismas posibilidades que los demás apóstoles para haber corregido, ¿no? su destino. De alguna manera hubiese salido de alguna otra manera, pero digo las profecías y demás. Pero como ya se sabe lo que va a pasar, pues Dios de todas maneras ya estaba profetizado que iba a vender al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, que al entregarlo sus discípulos iban a salir corriendo, lo iban a abandonar al Señor Jesucristo. Estaba profetizado que Él se iba a colgar y que al colgarse se iba a, a destripar, porque eso es lo que sucede, que al colgarse parece que Él se destripa. Una parte de los evangelios dice que Él se destripa y otra dice que Él se cuelga. Y otra parte, pues también ya estaba profetizado que el se le iba a llamar el campo de sangre al campo que iba a ser comprado con la entrega del Señor Jesucristo y muchas profecías, ¿no? Que el Señor Jesucristo iba a entrar por un pollín y demás, pero refiriéndonos a cómo todo lo que estaba profetizado sobre Judas, decía yo que lo iba a vender por 30 monedas de plata y demás, todos esos detalles, con ese lujo de detalle, estaba profetizado cómo iba a entregarse a Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el panorama en general, ¿no? Decía, sin embargo, pues los que creemos en Dios, pues vamos cada vez reafirmando más nuestra vida, nuestra fe y demás a través de, pues, de la palabra.
Cuando decimos que todos estamos llamados, ahí tengo una duda, ¿todos estamos llamados? No, o sea, mira, dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Sí, sí, Pero son porque creo que hay muchos. una diferencia, o alguna vez alguien me decía que hay una diferencia entre criaturas, hijos y algo así. Decía, bueno, entonces, no todos en ese sentido seríamos iguales, ¿o sí? Sí, no, no. Hay unas partes donde dice que al hombre, mira, por ejemplo, los ángeles y los arcángeles y demás son diferentes, tienen diferente constitución. Sí. Los príncipes de ángeles también parece que tienen diferente constitución que los demás ángeles. Así como los príncipes de demonios tienen diferente constitución a los demás demonios. Entonces también los príncipes de los ángeles tienen diferente constitución. Eh, y dentro de todo esto, eh, se dice que pues el Señor tiene diferentes creaciones, ¿no? La creación humana en general es la misma creación. Nada más que una cosa es que todos seamos, o sea, no, la creación de un ángel no es igual que la creación humana, porque pues la misma Biblia lo dice. Cuando les dice, Señor, cuando le ponen el ejemplo de la viuda que se casa con los 7 hermanos, y con ninguno de ellos tiene descendencia, y les dicen ellos, bueno, y entonces en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser mujer? Y él les dice, no, pues es que ustedes preguntan algo que no saben. Cuando ustedes estén en esa condición, o sea, cuando el Señor venga, nuestros cuerpos van a ser transformados igual que los ángeles que no tienen sexo. ¿No? ¿Se me explico, no? Entonces, Sí. son creaciones diferentes. Cuando nosotros seamos transformados, vamos a ser otro tipo todavía diferente de creación a la carnal que ahorita somos. Yo estoy seguro que pues el Señor, ya lo hemos visto, nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Éramos otro tipo de creación. Nos conoce nuestro embrión cuando empezamos en este cuerpo. El Señor conoce nuestro embrión, ¿no? Y hasta los últimos detalles que forman el ADN son determinados por el Señor. Entonces, todos esos detalles, también ya están marcados en cada uno de nosotros. Lo que no está tan determinado es cómo va a ser la formación de nuestra alma a través del tiempo, porque se supone que, como yo decía, ¿no? El Señor conoce nuestro pasado, presente y futuro, pero el libre albedrío siempre es el que determina nuestras acciones. Y el libre albedrío en todo, en nuestras actividades normales, en nuestro trabajo y demás, pero sobre todo en el aceptar al Señor Jesucristo. Ahí es donde se puede decir que todos son diferente tipo de creación, pero unos están ya predestinados como hijos y otros no, ¿no? Por eso platicábamos que Judas estaba predestinado como el hijo de perdición, pero como estamos generalizando el aspecto, todos, aún Judas pudo haber sido salvo, porque tuvo las mismas oportunidades que los demás apóstoles. Que Dios ya supiese cómo iba a reaccionar, les decía yo, es muy diferente. Así como cuando sabían perfectamente, yo les ponía el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Que cuando lo pone a Judas a cargo de la bolsa de las ofrendas, el Señor sabía perfectamente que él iba a estar robando de las ofrendas. Sabía que tenía poca fe, sabía que renegaba de las cosas, sabía que en un momento dado lo iba a entregar, ¿no? Porque cuando él dice, cuando vienen a ungir al Señor Jesucristo, se determina ahí que es Judas el que reniega de que el Señor Jesucristo haya sido ungido con este aceite caro.
y dice, ¿por qué en lugar de darle a los pobres? ¿Qué dice la Biblia? Pues eso lo decía porque él robaba de la bolsa de las ofrendas. ¿Sí me explico, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay diferentes tipos de creaciones. Yo creo, a ciencia cierta, que no conocemos todos los tipos de creaciones que hay, porque dentro de todos estos tipos de creaciones, pues está toda la vida y todas las especies marítimas que hay, ¿no? Porque hablando de un espécimen, como podría ser el hombre y la mujer, pues están delfines, jirafas, dinosaurios, etcétera, ¿no? Y Sí, todas han sido creaciones diferentes unas de otras. No son el mismo tipo de cosas. de acuerdo, sí, Y sí. dentro de todo eso, pues existe, híjole, ya no me voy a meter a la física. Así, Perdóname. le Ya lo platicaba a saqué mi del hija, tema, hermano, perdón. sí, le platicaba a mi hija que el cuerpo humano, el acero, la madera, las piedras, todo está formado de átomos. Y los átomos son reacciones que están vivas, están reactivas, y con protones y neutrones y demás. Entonces, le explicaba yo sobre las fuerzas fundamentales de la física, cómo tienen que ver con la teoría de cuerdas y supercuerdas, etcétera, etcétera. Y decirle por qué era bueno que tomáramos mucha agua, con sodio, no con mucho sodio, ¿no? Agua como que tuviera sodio o que tuviera minerales. Porque es lo importante, porque un agua sin estos elementos no se vuelve conductor eléctrico. Entonces, bueno, no me voy a seguir por esos lados, porque es lo que les digo, ¿no? O sea, cuando comparamos todas las cosas de la Biblia con la física, con la geografía, con la historia y demás, nos damos cuenta de que de verdad hay cosas que salen fuera de nuestra imaginación. Cuando comparamos todo lo que traen las diferentes culturas aztecas y demás, los sumerios, los acadios, todo eso, de verdad que es muy enriquecedor. Porque nos ayuda a enfocar la situación de la Biblia, porque fue escrita de ciertas maneras. Porque ciertamente la Biblia fue tasajeada y le quitaron muchas cosas, como el libro de Enoch y otras cosas. Yo les decía que hay como, si no me recuerdo, como unos 8 o 10 libros que están mencionados dentro de la Biblia, que son parte de la cábala normal de la religión judía, y que fueron quitados, ¿no? Y que eso, pues cuando vemos historias se sabe que fueron libros de la Biblia quitados para seguir con ciertos intereses de la iglesia en aquel entonces. Entonces, siempre sabiendo eso, que tenemos una Biblia semi completa, pero que los libros que tenemos están perfectamente enlazados unos con otros con respecto a los hechos de la salvación, el sacrificio de Cristo, los apóstoles y demás. Yo creo que ni para qué rebuscar. Nada más cuando uno quiere, yo creo que con la Biblia tenemos suficiente para estar leyendo, pero les digo, sin embargo, a mí que me gusta mucho diferentes materias y demás, siempre me he enriquecido con la Biblia. Entonces, regresando a la predestinación y a la creación, como yo les decía, ¿no? Ciertamente estamos conociendo, y mientras más conocemos, pues más se fortalece nuestra fe. Y ahí es donde nosotros entramos como creación de Dios, pero predestinada para ser coherederos con el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces, los otros también se puede decir que son la misma creación, pero no todos son hijos. Ese es el punto. Eso yo creo que es lo que te querían dar a entender, ¿no, Marta? Yo No creo que sí, todos, sí. somos la misma creación humana, con los mismos pecados y demás. Por eso es que el Señor Jesucristo se tuvo que hacer carne. Siendo Dios, se tuvo que hacer, como lo veíamos en 1 Timoteo, se tuvo que convertir en carne para pasar todas las necesidades y demás, y tentaciones y demás, como las que puede sufrir el cuerpo humano en un hombre.
¿Por qué? Porque tenía que salir sin pecado por un lado y por otro lado tenía que salir triunfal, tenía que salir obediente y demás, como lo estuvimos viendo ahora que vimos el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Que lo vamos a seguir viendo más adelante. Sí, hermano. Muchas Ok, gracias. sí, Gracias. entonces, pues regresando a esto, decíamos que pues hemos estado viendo esto que acabo de terminar de comentar, que existe la predestinación en nuestras vidas y que es el mensaje más importante que existe, digo, por supuesto, porque la salvación viene por el sacrificio del Señor Jesucristo, pero lo que digo es que el mensaje más importante es ese, que somos predestinados y que tenemos, y que así el Señor Jesucristo estaba predestinado para ser crucificado. Se decía que había más de 300 profecías en la Biblia que hablan del Señor Jesucristo. Y decíamos que, pues digamos que si 150 profecías se cumpliesen del Mesías humilde y 150 del reinante, aunque hay algunos que nada más dicen que son las 300 profecías, hablan nada más del Mesías humilde. Perdón, pero aunque fueran 150 nada más las que se cumpliesen de uno y 150 del otro, yo les platicaba que matemáticamente rebasa la posibilidad, por ejemplo, una posibilidad de 10 es una con un cero, una posibilidad en 100 es uno entre dos ceros. Entonces, siguiendo las leyes de las probabilidades, les platicaba yo en alguna clase, que cada profecía que se cumple es un cero que se aumenta la ley de probabilidades. Entonces, se puede decir que sería la probabilidad de que Cristo hubiese cumplido todas las profecías, aunque fueran 150 profecías, sería una posibilidad de 1 en un 1 con 150 ceros, diciéndole el número que quisieran. Por ejemplo, si fueran 9 ceros, pues sería 1 en 1.000.000, ¿no? Pero si tiene 150 ceros, la ley de probabilidades, pues ahí léanse el número. Pero esa es la ley de probabilidades. Y en alguna clase les expliqué por qué. Se las voy a poner muy fácil, voy a tratar de ser muy rápido. Si digamos que lo vendieron por 30 monedas de plata, pero no lo hubieran vendido por 30 monedas de plata, lo hubieran vendido por 1, por 10, por 20, por 30, por 50, 100, 150, 10, 20, 30, 11, 8, 9, 10, lo que ustedes quieran. Esa, digamos que si nada más fuera la probabilidad de 1 a 10 monedas, sería una probabilidad de 1 en 10. La siguiente profecía es que pudo haber nacido en Belén, igual pudo haber nacido en Éfeso, en Corinto. Les gusta que sean 10 ciudades, entonces se aumentan las posibilidades de 10 monedas y luego 10 ciudades, ya se vuelve 1 en 100. ¿Sí me estoy explicando? Porque entonces sería una moneda de plata, pero naciendo en Corinto, en Éfeso, ¿sí me explico? En 10 ciudades. Por eso es que se aumenta a 10, porque ahí simplemente 10 combinaciones de 1 al 10 de una ciudad a 10 ciudades. Y así sucesivamente. Si le aumentamos otra tercera profecía que iba a ser colgada en un madero, pues pudo ser haber sido asesinado, ahorcado, apedreado y demás. Si aumentamos otra probabilidad, otra profecía, entonces hay que combinar, hay 1000 probabilidades de combinaciones en 3 profecías, nada más poniéndole del 1 al 10. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. A mayor Entonces, si número fueron de 150 variables. profecías, pues es la probabilidad de 1 en un 1 con 150 ceros. Sí, Y poniéndola fácil, poniéndola barata. Entonces, no, era muy difícil que se cumpliesen 150 profecías del Mesías.
Entonces, esto no nada más habla del conocimiento de Dios, sino también de la profundidad de las profecías, ¿no? Del conocimiento de Dios sobre el futuro de cada quien. Ok, entonces vamos a entrar en la clase. Nos quedamos cuando Pedro lo niega, ¿no? Entonces, vamos a Mateo 26. Ya habíamos visto del 21 al 25 y luego del 36 al 46, ¿no? Sí, lo que pasa es que como se mezclan, ¿sí me Ajá, explicó? Hay sí. algunos evangelios que lo traen antes, otros después y así. Entonces, ahí en 26 el 34, en Marcos 14:30 y en Lucas 22:34 y en Juan 13:38, es cuando el Señor Jesucristo dice que Pedro lo va a negar, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto. Que les decía yo que a mí la vida, me gusta mucho Mateo porque habla mucho de todas las cosas que hizo Pedro. Entonces, de cuando camina en el agua y demás, ¿no? Pues dice, Señor, si eres tú, que vaya yo a ti. Y les decía yo cómo a Pedro le toca todo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice, ¿quién soy? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y él le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita y no acaba de felicitarlo cuando le dice, es necesario que yo muera. Y le dice, no, Señor, no te suceda esto. Y le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, es lo que les digo, daba, porque cuando Pedro quiere caminar en el agua y se hunde, el Señor se acerca, lo saca, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo que yo siempre he dicho es, ¿por qué Pedro? ¿No? Y Pedro, y Pedro, y Pedro, y los demás en la barca bien tranquilos, viendo desde fuera los guamazos, ¿no? Ujú. No es Pedro el que le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y entonces es lo que yo les digo, ¿no? O sea, por eso me gusta a mí Pedro. Me gusta ver Mateo, porque salen muchos detalles así de Pedro, de las cosas que hace. Y entre eso, pues Pedro estaba señalado que iba a negar al Señor Jesucristo y después, precisamente por lo mismo, por cómo era Pedro y todo lo que había vivido. El Señor cuando se iba a orar, como en este caso, y otras situaciones, jalaba a Pedro, ¿no? Entonces, jalaba a Pedro y jalaba a Juan. Entonces, porque Juan era el amado, pero jalaba mucho a Pedro. Y y la verdad es esa, ¿no? Que este, a Pedro le tocó mucho, porque también cuando el Señor regresa y le vuelve a hacer las mismas preguntas, le deja las llaves de la iglesia, ¿no? Le deja la iglesia a su cargo. Entonces, pues está muy interesante, está muy padre. Entonces, regresando a la clase, dice, una vez que Judas ofrece entregarlo y que el Señor hace la institución de la cena, entonces Jesús anuncia que Pedro le va a negar, que eso ya es en el 30 al 34. Como yo les decía, está hasta el 34 con el Señor, luego está en Marcos 14:30, en Lucas 22:34 y en Juan 13:38. Pero después de eso, entonces es cuando el Señor se va a orar al Getsemaní. Esa parte ya la habíamos leído. Habíamos comentado que la relación de la oración y demás. El Señor Jesucristo efectivamente lo que quería era dos cosas en esta parte de la Biblia. Una es enfatizar que cómo debe ser el tiempo de la oración, cuánto tiempo, de qué manera, ¿no? Y la otra es que había sido obediente a pesar de que él sabía que venía una parte de sufrimiento muy fuerte, había sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso lo vimos comparado con otras profecías, ¿no? Cuando vimos a Isaías 53 y otros capítulos que vimos.
en 1 Timoteo 3:16, cuando vimos que Jesucristo se había vuelto obediente a pesar de ser Dios y tenía que pasar por esto que había sido profetizado, que era el sacrificio de Cristo. Entonces, después de que vimos todo esto, ya viene el arresto orquestado por Judas. Entonces, te pido de favor si lees, digo, como es esta parte anterior ya la habíamos visto en los diferentes evangelios, ya no es necesario que lo veamos tanto. Entonces, te pido de favor si, te voy a estar escuchando, voy aquí al lado. Lees del 47 al 56, por favor, Marta. Hay una parte muy importante. El Señor Jesucristo estaba orando y les acababa de decir que se levantaran porque ya venían los que lo iban a aprender. En otras partes, aunque es muy corta la explicación, les dice, levántense, ya llegan, ¿no? Ya vienen por mí. Entonces, aquí dice que el Señor Jesucristo estaba todavía hablando. Y entonces es cuando viene Judas. Aquí aclara, por supuesto, que es uno de los 12, pero dice que viene con palos y con gente con espadas y demás. Y con algunos de los principales sacerdotes. Después vemos que de ahí se lo llevan al Sanedrín. Entonces dice, y el que lo entrega, ¿no? Dice, le había dicho al que yo lo besé, ese es, a ese préndanlo. Yo creo que al Señor Jesucristo lo conocía, nada más que para estar seguros, para no errar, pues Judas se ofrece a señalarlo. Viene, le besa y entonces el Señor Jesucristo le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron manos y le prendieron, ¿no? En otras partes viene Judas, lo besa y él le dice, con un beso me entregas, ¿no? Pero eso lo vemos ahorita. Cuando agarra a Pedro y le corta a espada la oreja, le dice el Señor, ¿no? Vuelve tu espada a su lugar, porque todo el que tome espada, a espada perecerá. Entonces, le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerdan cuando les platicamos cuánto era una legión? ¿Se acuerdan cuánto era una legión? ¿No se acuerdan? Sí, Una unos legión 5, era de 5,000 a 5,500 soldados. Que era cuando yo les decía que el endemoniado dice, pues legión somos, ¿no? Traía. Entonces les decía yo, ¿no? Que una legión era de 5,000. Entonces habla el Señor de que algo muy importante, ¿no? Él le había dicho al Señor, a Dios, que si fuese posible mandara, quitara de él esa copa. Y después le dice a Pedro que si realmente él, su petición fuera, ¿sabes qué? Pues no quiero pasar esto, ya no, zafo, manda a las legiones, pues el Señor mandaría las legiones. Pero es lo que yo les decía, por un lado, sí quería ver si se podría hacer de otra manera, porque sí iba a ser mucho sufrimiento, pero por otro lado, él no se había negado por completo. Él seguía siendo obediente y mientras no recibiese la respuesta de Dios de que sí lo podía o él podía pedir esas 12 legiones de ángeles, él iba a ser obediente hasta que no le dieran otra señal. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. O sea, el hecho de que él supiera que podía pedir una legión, 12 legiones de ángeles, no exime el hecho de que él fuera obediente, que él supiera que le esperaba muchísimo sufrimiento y aún así él fuera obediente. Entonces, le dice más adelante en el 54, dice, pero si yo pido estas legiones, que es lo que hemos estado platicando, entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario
que esto suceda o que así se haga. Perdón, ¿no? Entonces, si ven la relación, ¿no? O sea, como que caen las cosas en su lugar cuando ponemos atención a todos los hechos como vienen, sin necesidad de negar los puntos, las circunstancias. Entonces, el mismo Señor Jesucristo reconoce que si Dios no lo va a sacar de eso y demás, y van a seguir con el plan como estaba, pues es porque seguramente era lo más fácil de hacer, lo más contundente, que se cumplieran todas las profecías. Y entonces en aquella hora dijo a la gente, vienen a mí como a un ladrón, saliendo con espadas y palos para prenderme, cuando cada día estaba yo sentado con ustedes, enseñando en el templo, y ahí no me prendieron, o no me tomaron, no me cautivaron. Entonces, y es a lo que voy, ¿no? Sí lo conocían, algunos lo habían visto y demás, pero para que no se fuese a ver de confusiones, o fuesen tal vez a agarrar a uno de sus apóstoles mientras él se daba la fuga o lo que fuera, Judas tenía que ir a entregarlo y besarlo, ¿no? ¿Se me explicó, verdad? Para que supieran a quién prender. Dice, más en el 56 dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Que era lo que estaba profetizado también, que iban a salir corriendo los apóstoles. ¿Ven qué padre? Entonces, yo creo que hasta aquí está más o menos claro, pero tenemos que comparar esta parte con los demás evangelios, a ver qué platican. Entonces vámonos al 14, a Marcos 14, del 43 al 46 más o menos. Decíamos, ¿no? Que es lo mismo, como yo les decía, viene Judas y él les había dicho, al que yo besare, ¿no? Al que yo besare, ese es, estoy en el 44, prenderle y llevarle con seguridad. Que era lo que yo les decía, para que no hubiese error y fueran a agarrar a otra persona, lo que fuera. Judas, que lo conocía muy bien, tenía que llegar a besarlo. Y le dice, maestro, maestro, y le besa. Se imaginan a Judas corriendo, maestro, maestro, y llegando a darle un beso, ¿no? Para entregarlo. Entonces yo agarraría la bolsa de las ofrendas y con eso le pegaría, pero bueno. Entonces, si no le das sus bolsazos, toma. Entonces, ellos le echaron mano y le prendieron. Pedro más adelante en una lo señala perfectamente que Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote y después dice el Señor lo mismo, ¿no? Como contra un ladrón habéis salido a espada y con palos, perdón, con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla lo que está escrito. Esto mismo está dicho en el libro de Lucas, que ahorita lo vamos a ver. Y pues creo que hasta aquí es lo mismo, ¿no? Vamos a ver si hay algo más en Lucas. Vamos a Lucas, es 22, 47. Porque bueno, en el 54 nada más es que entonces le prenden y le llevaron y lo condujeron hasta la casa del sumo sacerdote, ¿no? Y que Pedro pues lo estaba siguiendo de lejos. El caso es que otra vez, fíjense, Pedro ya lo había herido con la espada, ¿no? En la oreja al siervo del sumo sacerdote. Cuando lo están prendiendo al Señor Jesucristo, algo que a veces se nos pasa por alto, es que los apóstoles le dicen, Señor, tomamos las espadas y peleamos, ¿no? Hay una parte de lo que ya leímos donde decían que creo que ellos nada más tenían 2 espadas o 3 espadas ahí cuando están en la Santa Cena. Entonces, no todos traían espada. Y
Y bueno, el caso es que le dice, no, Señor, tomamos espada para defenderlos, para defenderte, ¿no? Y antes de eso lo que les decía, ¿no? En algunas partes se dice que cuando viene Judas y lo besa, pues él le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, como yo les decía, desde mucho antes, estaba casi desde los patriarcas, estaban profetizado a Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, era el Mesías, era el Hijo del Hombre, que se le decía el Hijo del Hombre. Entonces, le dice, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, y ellos le preguntan si hieren con espada, y cuando le corta la oreja, dice el Señor, basta, ya, o sea, déjense de pleitos y demás, y toma la oreja y sana al siervo del sumo sacerdote. Y entonces ya es cuando les vuelve a decir lo mismo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿no? Entonces nos manda como referencia a Lucas 19, que es lo que yo les decía otra vez. Y en Lucas 19, 47 y el versículo 21 y el 37, capítulo 21 y 37, habla de este tipo de cosas, ¿no? Porque en el 21, 37, déjenme ver si lo tengo aquí, dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, y saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Hay otra parte donde ya hace referencia, cuando el Señor Jesucristo les está diciendo que cuando a Él lo prendan, ellos van a salir huyendo. Les dice, es porque es necesario que se cumpla lo que está dicho en las profecías. Ya lo habíamos visto, por eso no me quiero regresar. Y entonces es cuando dice en las profecías que cuando a Él lo prendan, los discípulos van a salir huyendo, ¿no? Ok, y nos falta otra cita, ¿verdad? Nos falta Lucas. Estábamos en Lucas 22, 47, 54 y es Juan 18 del 2 al 12. Entonces, como yo les decía, yo creo que en esta parte ya nos aclara un poco más, a partir del 2, que Judas es el que le entrega y que Judas conocía aquel lugar que era el Cedrón, el lugar del Cedrón donde a veces se reunían. Yo me imagino que dentro del Getsemaní pues debe de estar el Cedrón, porque ahí es donde llega Judas cuando el Señor Jesucristo está orando y aún está hablando con ellos respecto de la oración cuando llega Judas, ¿no? A aprenderlo. Sí me expliqué, ¿verdad? No tuvieron tiempo de desplazarse a ningún lado según el compendio de los evangelios, lo que estamos viendo. Entonces estaba todavía en ese lugar dentro del Getsemaní, que se llamaba el Cedrón, donde viene Judas a apresarlo porque ya sabía que seguramente ahí estaban reunidos. Entonces, decíamos, ¿no? Que toman una compañía de soldados, alguaciles, y aparte algunos de los principales sacerdotes se decían algunas de las partes, y de los fariseos, perdón, y de ahí con armas va a prender al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles, pero ve que ya viene, se acerca, como que se acerca hacia ellos que vienen, y es cuando entonces Judas viene y lo besa, ¿no? Y él le dice que con un beso entregó al maestro, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que la acción ya más la vemos un poquito más clara cuando él se adelanta, Judas lo besa, y entonces para que se cumpliese lo que estaba profetizado. Bueno, primero les dice que a quién buscan, le dicen a Jesús, ¿no? Jesús Nazareno. Y entonces les dice, yo soy, y como les decía yo en algunas de las clases anteriores, que Jehová, la traducción del nombre de Yahvé,
o Yahweh, como lo mencionan los judíos. Ese nombre de Yahweh el significado es yo soy, o el gran yo soy. Básicamente es yo soy. Entonces, eso es lo que, con ese poder divino que tiene el Señor Jesucristo y demás, cuando Él les dice yo soy, ¡pum!, se caen, ¿no? Y se vuelven a levantar, entonces les pregunta, ¿no? ¿A quién buscáis? Y entonces le dicen a Jesús Nazareno, y les dice, ya les he dicho que yo soy. Dice, si me buscan a mí, pues dejen que estos se vayan, ¿no? Los que estaban con él. Entonces se van, salen corriendo porque se tenía que cumplir lo que se había profetizado. Pedro, yo me imagino que se queda, porque pues, ya les digo, es de los más arrebatados. Y es el que le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, no la oreja derecha. Entonces, nada, estoy divagando. Pedro era zurdo, porque le corta la oreja derecha. Porque como si tú tomas la mano, la espada con la derecha, pues le cortas la izquierda, no le cortas la derecha, ¿no? A menos que le haya cabeceado. Pero bueno, ya eso es una de mis deducciones locas que me vino ahorita, borrón y cuenta nueva. Entonces, hiere al siervo sumo sacerdote, ¿no? Decíamos que el Señor Jesucristo dice, basta ya, o sea, ya, ¿no? Basta de esto. Y porque Pedro estaba llamando la atención de la gente que los iba a prender. Y entonces toma el Señor Jesucristo y ya le pega la oreja a este siervo y le dice el Señor Jesucristo a Pedro, no mete tu espada en la vaina. Le dice, la copa que el Señor, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Les decía yo que no hay a dónde hacerse. Cuando el Señor Jesucristo le dice que está orando con el Señor, dice, si es posible, pase de mí esta copa, pues está hablando de este mismo sacrificio, ¿no? Para los que dicen que no era que estuviese orando, que no pasase ese sacrificio. Y después le dice a Pedro que a poco la copa que le está dando Dios a beber, ya viendo que no hay más que obedecer, dice, ¿acaso no la voy a beber? ¿No? Sí me expliqué, ¿verdad? Ya habíamos platicado qué era la copa en la clase anterior. Ok, y entonces, pues se llevan al Señor Jesucristo a la casa del sumo sacerdote. Entonces, a la casa de Anás. Y eso solamente aparece aquí mismo en Juan, en el libro de Juan, en el 18, en el capítulo 18, ¿sí? Fíjense, dice el 12, entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, a Anás, a la casa del sumo sacerdote de Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. O sea, era lo que yo les decía. Decían que lo habían llevado a la casa del sumo sacerdote, pero no del sumo sacerdote que era Caifás, sino lo llevan a la casa del sumo sacerdote, el anterior sumo sacerdote que había, que era Anás. ¿Ya me expliqué? Entonces yo les decía que en la Biblia te platica que lo llevan a la casa del sumo sacerdote, pero no lo habían llevado a la casa de Caifás, lo habían llevado a la casa de Anás. ¿Sí? Y Anás después es el que lo remite ya con Caifás. Caifás era sumo sacerdote en ese entonces, y es muy importante lo que dice el versículo 14, que Caifás había dado el consejo había dado el consejo, pero en el Sanedrín, en donde estaban los sacerdotes, les estaba dando el consejo de que padeciese un solo hombre
en lugar de que muriese pues todo el pueblo, ¿no? Si el pueblo reconociera que él era el rey de los judíos que estaban esperando, pues entonces iban a morir todos los judíos, porque no podía nadie levantarse contra el rey romano. Entonces, Caifás le llega, esta sí es una profecía que le llega, que es divina, y él profetiza, y ahorita lo vamos a ver, e incita a los demás sacerdotes a que solamente muriese una persona que era este falso Mesías, según ellos, para que no sufriese todo el pueblo. Como él había dado la profecía, él es el que los incita, y entonces a la casa de Caifás es a donde mandan después al Señor Jesucristo. Ver Jesús cómo llega con Caifás. Entonces está en el 26:57 de Mateo, donde estábamos. Entonces, aquí vamos a ver varias partes donde el Señor Jesucristo es llevado ante el concilio, ¿no? Al sumo sacerdote, ¿no? Le llevan ante Caifás. Y después, cómo empieza ya esta parte donde Pedro lo está siguiendo hasta el patio, donde va a empezar la negación de Pedro. Y entonces, empiezan estos falsos testigos a pasar para dar falsos testimonios, pero pues el Señor ni en cuenta no se defendía, ¿no? Pero llegan estos dos testigos falsos que dicen, él dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Y entonces él le dice al sumo sacerdote que dice, fíjense dice en el 63, y esto es muy interesante, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Había tal conocimiento de que él podía ser el profeta, de que él podía ser el Mesías, de que él podía ser el Hijo de Dios, que él podía ser el Cristo, todo lo que era referente al Mesías, ¿no? Entonces, que tal vez era el profeta Elías y cosas así, pero entre todos ya se manifestaba mucho que él era el Mesías. Cuando ven que les decía yo, ¿no? Que él era el Mesías, que la doctrina que él daba y demás, la gente sabía que tocando sus prendas podía ser sanado y demás, y la gente lo agolpaba en las entradas de las ciudades para que les hiciesen milagros, para que echase fuese demonios y demás, fuera demonios y demás. Y entonces ya lo conocían en gran parte. Es algo que no nos dejan ver muy claramente a veces en la religión. No nos queda muy claro, pero cuando estamos leyendo la Biblia y vemos que no lo dejan entrar, que las casas estaban repletas de tal manera que tenían que pasar a los enfermos por el techo y cosas por el estilo, nos hacen ver cómo era muy reconocido como el Mesías. Cuando el Señor Jesucristo culmina todos sus milagros tan extraordinarios, con la cereza del pastel, que es la resurrección de este Lázaro, cuando entonces Lázaro empieza a dar más testimonio de que es el Mesías, que Jesucristo es el Mesías, y entonces ya no nada más procuran matar a Jesucristo, ahora también procuran matar a Lázaro, y para colmo de males, bueno, más bien para bendición de nosotros, el Señor Jesucristo dice, ya es el tiempo de que yo me meta a Jerusalén, donde hay pena de muerte para mí, donde me están buscando para matarme, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿no? Que el Hijo de Dios sea crucificado y sea sacrificado. Entonces, si ven el contexto, ¿no? Tal era la duda que después de que ve que este testimonio tan absurdo de que dice, no, pues en 3 días va a levantar el templo, le dice, me volví a perder, ¿dónde estoy? En el 64, ¿no? Ah, no, en el 63. Más le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. ¿Sí? O sea, ¿eres tú el Mesías? Te lo suplico por el nombre de Dios, ¿no? Te lo pido porque nos digas de una vez
En el nombre de Dios, si eres tú el Hijo, el Cristo, que era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Hombre. Entonces, de esas maneras se conocía al Mesías. Entonces le dice, tú lo has dicho. Entonces le dice Jesucristo, tú lo has dicho, yo soy el Mesías, ¿no? Le dice, o sea, diciéndole, sí, yo soy el Mesías. Y además te digo que desde ahora vas a ver al Mesías sentado a la diestra de Dios Padre y dice, o a la diestra del poder de Dios, y dice, y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Más adelante, cuando el Señor venga en la segunda venida que está profetizada, si él se decía el Mesías, pues obviamente las demás profecías donde decían que él iba a venir, pues también le está diciendo, y así como me vas a ver a la vista de mi Padre, me vas a ver venir me vas a ver venir en las nubes del cielo. ¿Cómo lo ven? Está bien padre, ¿verdad? Está bien interesante. O sea, cuando vemos todo el contexto, vemos que es muy bonito, es muy interesante. Y entonces le dice, ¿no? Dice el sumo sacerdote, pues ¿qué más queremos? Entonces es reo de muerte. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la ley que aquel que se dijese ser el Mesías, ser hijo de Dios o ser Dios, era sujeto a muerte por parte de los judíos. Cuando ellos lo llevan ante Pilato, pues le dicen, es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie porque estaban sujetos a las leyes romanas. Y entonces por eso le piden a Pilatos que él sea el que lo sacrifique. Porque Pilato dice, yo me lavo las manos, o es que no encuentro culpa en este hombre, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo de leer otra parte. ¿Dónde estamos? En Mateo 26, ¿no? Y después dice en el 14, en Marcos 14, 53 más o menos, dice que lo llevan, Pedro entra entonces hasta el patio del sumo sacerdote en el 54, y después dice en el 55 que entonces estaban buscando con testimonios falsos contra Jesús entregarle a muerte, pero no podían porque ninguno de los testimonios coincidían, según lo que seguimos leyendo. Cuando dicen estos dos falsos testigos que él dice que va a edificar el templo sin necesidad de mano, dice hecho sin mano, en el 58, dice, pero aún así como que esos testimonios no coincidían. Entonces yo creo que, como yo les comentaba, el sumo sacerdote ya en un estado de pseudo desesperación, les dice, no vas a responder nada, es que de nada de lo que estos testifican contra ti, dice el 60, y entonces en el 61 les dice, ¿no? Le dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Como decíamos, conforme las profecías que estaban escritas de él. Y entonces es cuando el sumo sacerdote le dice, ¿no? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué les parece? Dice en el 64. Todos ellos empezaron a condenarle y a declarar que era digno de muerte, y empiezan entonces a bofetearle, a cubrirle el rostro y a golpearlo y a decirle, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Como lo leíamos en el anterior, ¿no? Y, y así van creciendo las agresiones hacia Jesucristo. Yo creo que las otras dos citas las dejamos pendientes porque ya no nos da tiempo, ya se me acabó el tiempo. ¿Ok? Gracias, hermano. Muy bien. Sí, de nada. ¿Tienen dudas? ¿Cómo lo ven? Está muy padre, ¿no? Como yo les digo, cuando vamos comparando toda la historia, como lo hemos estado viendo en las diferentes clases, llegamos a ver esto, de cómo el Señor Jesucristo, toda la predestinación que había, ¿no? Y cómo todo se iba cumpliendo y pues cómo reconocían que el Señor era el Mesías, ¿no? Era el Cristo.
Entonces yo creo que es bonito. A mí me gusta mucho, ¿cómo se dice cuando escudriñar? Escudriñar toda la historia de los evangelios y todo lo que hay de los otros versículos, pero no podemos extendernos con muchos versículos como las profecías y demás, porque si no, esto se volvería interminable. ¿Dudas, hermanitos? Marta, No, hermano, por mi parte, no, muchas gracias. Oscarito, No, todo bien, mi César. órale pues. Bueno, ahorita nos despedimos, hasta aquí va a terminar la clase.